López Obrador, yo lo conocí hace muchísimos años, tengo muchos amigos de izquierda, algunos ya no son mis amigos porque he renunciado a esa amistad, porque ahora están aliados con una mentira monumental con la que no estoy de acuerdo y les he escrito cartas de despedida que Órale. nunca me contestaron, pero es así. Y yo conocí a López Obrador y conviví muchas veces con él. Y hace muchos años... ¿Es cierto que dicen que es encantador? O sea, que No, platicar es buena onda. no. Es buena onda, encantador es otra historia. Encantador son otras personas, él no es encantador. Es un hombre bastante hosco, bastante, muy sencillito y tal, pero bueno, en fin. Entonces, en una comida puntual en la que a mí me invitaron cineastas e intelectuales, en la casa de Pérez Gay, del escritor que ya falleció hace muchos años, que era un gran aliado de López Obrador, nos sentó a intelectuales, periodistas. Y a mí me invitan y López Obrador pide que yo me siente a su izquierda, que me siente junto a él. Y yo estaba muy incómoda, yo soy reportera, yo no me siento con el poder a la mesa, ¿no? Pero estaba con todos mis amigos, estaba Luis Mandoki, un montón de escritoras y escritores. Y entonces me decían, no seas pesada, tú eres un extremista. Bueno, total, me siento junto a él y está él y su esposa. Y entonces me empieza a decir, es que cuando yo gané para la presidencia, esto fue hace muchos años, acaba de Ya pasar había pasado el lo segundo de... fraude, acaba de pasar el segundo fraude. Pero ya había pasado lo de... ¿Ya has publicado tu libro? Ya, O sea, sí, ya- o sea, ya, yo ya había eras- sido Tú torturada. ya eras quien... Yo ya era famosa, ¿no? Ujú, Digamos. sí. Y O sea, ya eras un, ¿cómo se dice? Como un asset de mercadotecnia también para él. Ella está claro. conmigo y entonces es un sello de validación. Ok. Y ya muchas feministas como Marta Lamas, o sea, se habían entregado a asistirlo para llegar al poder, etcétera, ¿no? Entendiendo Marta Lamas, que es brillante, Marta entendía perfectamente que ella estaba ayudando a alguien que no era feminista, que no era progresista y que quién sabe cómo iba a tratar el tema de los derechos de la mujer, pero que le prometió que iba a defender el aborto y los derechos de la mujer, y ahora estamos viendo la realidad. Esa es parte de las negociaciones falsas que se hacen en esta ilusión, ¿no? Una cosa es la ilusión utópica de la realidad y otra cosa es la realidad. La realidad, Yo me coloco en el lugar de los realistas, no de los utópicos, ¿no? Que de seguro te Utópicas tachan son- muchas veces como pesimista. O sea, de seguro mucha Bueno, gente dice de pues, que, ay, eres bien pesimista cuando... yo soy una optimista que no cree en la utopía, ¿sabes? Es muy distinto. Entonces, bueno, pues tenías esta división, ¿no? De mis amigas y amigos de la izquierda mexicana estaban ahí, las feministas, escritores, intelectuales. La mayoría estaban como en decantándose si está el universo utópico con López Obrador. Y yo les decía, oigan, pero era priista, o sea, viene del PRI de los 70s. Yo me volví periodista porque en los 70s yo vi lo que pasó con México, ¿no? Echeverría, o sea, todo este populismo, ¿no? Cristiano tal, que tenemos en México. Y me decían, no, Lidia, hasta mi exmarido, ¿cómo crees que es periodista? No, pero no, es que tú eres un extremista, todo hay que negociar. Ahí está su negociación, cariños, ¿sabes? Bueno, pues me siento en esta mesa con él, no sé qué, y entonces me dice, Lidia, cuando yo sea presidente, que ahora sí voy a ganar la próxima, y ganó, quiero que tú estés encargada de la Secretaría de la Mujer. Ni siquiera existía, ni existe todavía, ¿no? Pero el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces le dije, ¿quiere usted decirle al Instituto Nacional de las Mujeres? No. Cuando yo sea presidente va a ser la Secretaría de la Mujer, ¿no? Y yo así, ¿por qué tal? Y entonces le preguntaba y no tenía contenido lo que me decía. Y entonces, claro, de repente mi ex marido, que bueno, expareja, que era periodista, me pateaba abajo de la mesa como diciendo, no seas pesada, ¿no? Sí, dale chance, O sea, dale chance, no lo pongas en ridículo enfrente de toda la mesa. Pero no lo ponía yo en ridículo. Yo lo que digo, yo Estoy no pongo en ridículo pues, a nadie. se Yo pone cuando solo. le pregunto a la gente si se pone en ridículo sola, pues es su problema. ¿No? Yo si me pongo en ridículo sola, asumo mi realidad. ¿No? Se vale decir no sé. También se vale decir no sé, explícame. Se vale decir, me equivoqué, no tengo ni idea, pero explícame cómo, ¿no? No, bueno, él dándome unos argumentos súper raros sobre el feminismo, nada, cero feminista. Y me acuerdo que me volteé y le dije, no, a mí no me interesa en absoluto un puesto político, no quiero nada, yo soy reportera de investigación. Y me dijo, tú no sabes explotar tu poder. Le dije, no, yo sí sé explotar mi poder. Lo que también sé es que sé que no quiero que otros exploten mi poder. Tómala. Y ahí se terminó la conversación, obviamente, ya me paré al baño, no sé qué, y luego me cambié y apenas de lugar. estaban sirviéndole ensalada, así que apenas el primer plato y ya estás ahí. Nunca se me olvidó, había un pescado ahí gigantesco que estaban sirviendo toda una comilona y de esas que los intelectuales Cuando contestas burgueses. esas cosas, o sea, ahí te pones así como roja, o te sientes tranquila con eso. No es como la única manera en que me puedo sonrojar es cuando un amante me dice una cosa que me parece que no voy a decir. Algo más, ya, otra cosa. Solo un hombre que me seduce me puede sonrojar. Todos los políticos eso no me sonroja. No, pero tú, es que hay gente que cuando dices algo como,
No sé, Bueno, le contesté a alguien superincómodo. que nadie más le está contestando y todos te voltean como que... Y se Sí, queda... no, bueno. No, mi ex me decía, pero es que ¿por qué siempre tienes que hacer eso? Es una manera de llamar la atención. Y digo, ¿perdona? O sea, decir la verdad y llamar la atención, pues lo siento muchísimo, voy a llamar la atención el resto de mi vida, ¿no? ¿Sabes? Como, no mames. Pues lo que vienes haciendo desde chiquito otra vez. Toda mi vida, desde Ajá. pequeña. O sea, a estas alturas de mi vida yo no voy a pedirle perdón a nadie por decir lo que pienso y lo que yo considero que es la verdad para mí. Y una duda, a partir de ahí te volví a buscar, o sea, o en esa misma mesa, siguió la conversación ya más amable, ¿no? Sí, luego, o sea, primero fue como incómodo, luego empezó a decir que iba a defender el cine y la cultura y tal, y entonces yo me acuerdo que todos, sí, O sí, sea, todo Luis les fue dando lo que Mandoki y querían. todos estos famosos cineastas, oye, sí, ay, Andrés Manuel, todos le hablaban de tú, yo siempre le hablaba de usted, a los políticos siempre les hablo de usted, pero yo quiero distancia, no me interesa. Y entonces todos, sí, pero claro. Y entonces le dije, sí, ¿y por qué le interesa tanto el cine? ¿Cuáles son sus películas favoritas? Y nunca voy a olvidar esto, se lo conté a Beto Tavira, que Ajá. dijo, ay, no, le dije, a ver, ¿qué cine lo ha marcado para que usted considere que hay que defender al cine nacional? Que ahora ya vemos lo que hizo con el cine nacional, ¿no? Y me dijo, no, a mí lo que me fascinaba eran estas películas, estas buenísimas de El Santo contra las No, momias, pues y ya. entonces El Santo y la Blue mujer Demon, vampiro, y yo, claro, es que es buenísimo. Entonces le empecé a dar cuerda porque a mí me encantan, pero Ujú. es como este cine kitsch que te Sí, 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 gusta. sí, sí. Pero que te haya marcado, neta, intelectualmente, que te ha nutrido el cine del Ajá, santo, o ajá, sea, ajá, ajá. ¿sabes? Como, Es que lo que representa el bien contra el mal. claro, bueno, ni siquiera llegó a esa afirmación No, ni a esa ajá. profundidad. No, 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 era Ujú. que el cine en blanco y negro de Claro. México, y eso era lo que había que recuperar, el cine de oro de México, ¿no? Y esa fue su elaboración sobre por qué iba a defender la cultura de cine en México, que ahora ya vimos que le quitó todos los Todo recursos, no. porque ahora resulta que es para los burgueses, ¿no? Ya se le olvidó que los burgueses lo llevaron al poder, pero esa es otra historia para los burgueses y para él. A mí no me interesa, ¿no? A estas alturas ya no me interesa el pasado en ese sentido. Pero a, al- a lo que voy es, hay momentos en los que tú decides qué negocias y qué no Sí, negocias no, y cómo te porque ofrecen, esta ¿no? parte de López Obrador empezó porque te pregunté lo de, ya que llegas al poder, ¿crees que sí Claro. lo vas a pasar? Y pues ya me estás diciendo que Y es no, difícil. yo lo que, a ver, yo estoy convencida, porque además a los 60 años y 40 de estar documentando la realidad, ya lo entendí, o entendí bastante bien lo que sucede, es las y los políticos de izquierdas, progres, verdaderamente convencidas o convencidos de que van a entrar a hacer una transformación, para lograr, para tener un logro tienen que hacer 10 negociaciones, y en esas 10 Mm, negociaciones se van a ir 10 cosas profundamente importantes. Si fuera real que las personas de principios y valores comprometidas con una izquierda racional, progresista, ujú. etcétera, podían venderle su alma al diablo político para poder tener logros importantes, no existiría la pobreza extrema en ninguno de estos países donde hemos tenido políticos así, Mm. ¿sabes? Sí, o sea, Esa ya es hubiera la pasado. primera negociación es la económica. No nos podemos meter en la economía, es lo que les dicen a todos. Y entonces por eso la pobreza extrema sigue ahí en todos los... España tiene un problema gravísimo, pobreza extrema, México tiene un problema, toda Latinoamérica tiene ahorita problemas que van en aumento, ¿no? Mm, Chile, o sea, ¿dónde están los progres, no? Chile, Boric, o sea, todos estos, Colombia, todos estos nuevos políticos que ujú, están, que son populistas, izquierda, tarara, no mm. están abordando los temas fundamentales, ¿no? El hambre, la pobreza extrema, la desigualdad, el maltrato a los niños y las niñas, o sea, las cosas esenciales que hacen que una sociedad se transforme o no, Sí. o reproduzca sus propios valores y antivalores, eso no es, queda intocado, ¿no? Ay, no me quería meter en esos temas, pero nomás, pero es que no puedo, no. Pero tú Que me sí se puede preguntaste. hacer, no, y todavía me quiero saber lo demás que estamos, pero que sí se puede hacer entonces. O sea, porque ahorita hablabas que los niños que tienen ahorita entre 12 y 17 años son quienes probablemente vayan a generar un cambio, pero pues si me estás diciendo que al entrar al poder va a valer madre todo, Yo no creo que, ¿desde a qué ver, yo no creo ángulo? que al entrar, a ver, O sea, yo no que voy a matizar, yo no creo que al entrar al poder todo valga madres. ajá, Yo creo que hay personas ujú, que se necesitan que entren al poder para cambiar, por ejemplo, para transformar ciertas leyes, ¿no? ujú, Yo trabajé cuando era muy joven con grupos de feministas que sabían mucho de política y yo no sabía nada en aquel ujú, entonces de política. Y me puse a estudiar y me acuerdo que me metí ahí un diplomado y me puse a leer libros sobre ingeniería constitucional para poder entender cómo se construían leyes que tuvieran congruencia y consistencia y bla, bla, bla. ujú, Y entonces yo trabajé
con un grupo grande de políticas que sí sabían, Marcela Lagarde y Malú Micher, en fin, para que aprobaran, para que ellas lograran llevar al Congreso de la Unión, al Senado y a la Cámara de Diputados, la ley contra la violencia de género, la ley contra la trata, etc. Nosotras, un grupo grandísimo, éramos como las soldadas razas de esos equipos, trabajamos muchísimo para que ellas, que sabían mucho más que nosotros y entendían cómo funcionaba el poder, entraran al poder y lo hicieran. Y estoy súper orgullosa de todo lo que ellas lograron y nosotras como, como los grupos masivos ayudamos también, colaboramos en eso. Pero nuestro trabajo después, para mí el más importante fue difundir eso. Educar a las mujeres y a las niñas y a los niños para entender cómo esos derechos ganados por estas mujeres que se insertaron en el poder, cómo los podías defender, proteger, entender. Que existían también. Y que existían, pero además cómo podías apropiarte de tus derechos. ¿Sabes? Sí, o sea, aquí está la herramienta, úsenla, ¿no? Y Exactamente. se usa así, porque si no, mientras ahí estás... Ahora te pongo ese ejemplo también. Por ejemplo, Marcela Lagarde, Malú Micher, todas estas feministas que entraron al poder, que no sabían de política, pero no habían estado en el poder político, en los partidos, entraron directamente, se la habían jugado y hicieron mucho trabajo previo, hicieron un cambio, una transformación importantísima en la historia de nuestro país, como muchas otras feministas en la historia de Latinoamérica, muchas. Ahora, lo que ellas hicieron fue entrar con una visión, que yo aprendí eso a Marcela Lagarde, que decía, siempre ha dicho la maestra Lagarde, vamos a entrar al Senado de la República o a la Cámara de Diputados a trabajar solamente en estas leyes. En ninguna otra cosa nos vamos a meter, ¿sabes? Vamos a entrar a trabajar contra la trata de las mujeres y las niñas y los niños y contra la violencia de género para crear estas leyes. En todo lo demás, yo no sé, no vamos a cambiar la economía, no vamos a cambiar el tema de la industria petrolera, energética. Eso es una farsa. Esto es donde vamos a entrar. Ahí funciona muy bien. Ya, donde más sobre una cosa en particular y listo, y así como caballo que les ponen para que no vean lo demás y no se distraigan. Sí. Sobre eso. Sobre eso. Eso sí funciona muy bien. Okay. Ahora, el problema es que el poder pues es como un brownie de chocolate con helado de vainilla. O sea, si le voy a dar una probadita y una vez que le das una cucharada, te lo quieres comer todo. Es así el poder para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces dice, bueno, ya estoy ahí. Y de repente se dan cuenta que hay 70 personas, señores, señoras y señoros, que están ahí sentados en el Congreso de la Unión, 70 que pueden representar a 150 millones de personas y que deciden el futuro de 150 millones. ¿Tú sabes el poder que es un tipo? Sí, y cuando para el ego. Sí, claro, ¿no? Y además el peligro cuando no sabe, digo, lo ves ahora cuando ponen en Estados Unidos hacen mucho cuando les hacen preguntas a los empresarios, onda Facebook, onda TikTok, y les hacen preguntas de que ni siquiera entienden el concepto del que están hablando, ¿no? De que, ay, y el internet, no sé qué, y dices, güey, si esa persona está representando y ni siquiera entiende cómo va a juzgar al otro que está haciendo cosas que a lo mejor no debe, pero que, vaya, les falta por completo el contexto y la educación para poder resolverlo y tienes ahí estorbando. Pero a ver, todavía me falta que me digas su segundo maestro de vida y me voy a regresar. Y todavía tengo una pregunta desde el inicio, pero ahorita que hablabas del tema de que cuando entras a un sistema y vas aprendiendo esta integridad poco a poco y demás, tú hiciste más o menos o algo similar cuando entraste al tema de las redes de prostitución y entraste como dentro del sistema. ¿Cómo evitas perder esa misma? O sea, esto mismo que estás hablando, ¿no? De que yo entré por un objetivo y quiero lograr esto. Y ahí desde un lado más violento, no es nada más de voy perdiendo integridad por lo que vaya teniendo que pactar internamente y tal, sino también desde el punto de vista de, pues me lo están tratando de quitar a la fuerza. ¿Cómo evitas perderte? ¿O qué hace que puedas llegar al final de la carrera? ¿Se me explicó? Al final de esa y por decir, putz, salí, ¿no? Y no desistir en el proceso por múltiples razones, ¿no? Desde anímicamente o emocionalmente o decir, pues ya no encuentro cómo salirme de esto. A ver, estás hablando del periodismo de inmersión, o sea, cuando hice Esclavas del Poder y que me disfracé, aprendí a bailar tubo y me disfracé para infiltrarme en los prostíbulos de diferentes países, en Dominicana, en Colombia, en México, etc. Mira, se murió un periodista que fue uno de los grandes transformadores del periodismo en México, se llamaba don Julio Scherer, que fue el fundador de Proceso, que él trabajaba en el Excelsior y es un periódico que destruyó el presidente Echeverría para acabar con los valores democráticos del periodismo. Y entonces Julio Scherer creó Proceso y bueno, para mí fue
y para muchas periodistas fue un ejemplo de lo que debíamos hacer con periodismo cuando yo era muy, muy jovencita. Y Julio Scherer decía, después de haber hecho una entrevista que causó mucha polémica hace unos años antes de que él se muriera, con un líder del narco, ¿no? Y lo estaba buscando, todo el mundo lo buscaba, Washington lo buscaba, México lo buscaba, y él se tomó una foto con él y le hace un largo reportaje. Y entonces se creó una polémica dentro del mundo periodístico, y yo estaba con don Julio, que yo tuve una relación interesante con él, digamos, muchas discusiones muy respetuosas entre los dos. Él me hablaba de usted y yo, él también. Y me acuerdo que él respondió en una entrevista que me llama mucho si la el atención, porque te diablo... interrumpa, pero me llama mucho la atención cómo sutilmente, o sea, ahorita dices lo de usted, hace rato de yo digo usted porque no me, o sea, mantengo mi distancia. Pones distancia, y ahora sí. nada más de pasaditas, Sí. él me habla de usted, yo le habla de usted. O sea, Claro. eres súper elegante para poner algunas cosas. Bueno, pero don Julio Scherer siempre decía, doña Lidia, y yo le decía, don Julio, ¿no? Vamos a hablarnos así, todo bien, no pasa nada, no quieres tener ningún vínculo cercano, yo tampoco necesito, pero podemos tener un diálogo súper interesante en ese sentido. Y se armó una polémica grande, y él había escrito un libro y quería que yo lo publicara, y entonces me buscó, que yo lo presentara, perdón, y me llamó para decirme que quería que yo lo presentara porque yo era la única que se iba a atrever a hacerle preguntas incómodas. Porque él ya era como una institución, ¿no? Sí, Periodística. Claro. Y la gente se ponía nerviosa con él o le besaba las patas, ¿no? Y yo ninguna de las dos. Y entonces me acuerdo que le dije, a ver, don Julio, es que no entiendo esto que hizo con esta entrevista, porque es como pactar con el diablo. Y él me dijo, sí, lo mismo me dijo otro periodista, y yo lo que le contesté es, si el diablo me invita a cenar, yo me siento a la mesa con él. Me dijo, ¿usted cómo puede explicar todo lo que ha hecho? Le dije, es que a diferencia de usted, a usted le llama el diablo, y le dice, oiga, ven a entrevistarme. Y yo lo que hago es averiguar dónde vive el diablo, investigar, pasar por ahí inadvertida, estarlo espiando, y luego yo entro, busco donde hay una ventana, detrás de su casa, me meto, me infiltro, documento todo lo que hace el diablo no se entera hasta que ya me salí corriendo y documento su realidad, ¿sabes? Y verifico lo que documenté. Le dije, la diferencia es que yo no quiero pactar con ellos. Yo no voy a hacer un acuerdo, porque tú cuando tú te sientes a entrevistar a un mafioso y el mafioso te llama, como fue el caso de don Julio, que luego lo admitió poco antes de morir, dijo, ahí había algo, ¿no? De su ego, que yo quiero entrevistar a este narco, yo quiero ser él. Que nadie lo encuentra, ¿no? Como sucede aquí con un tipo que le llaman el Joya, así que, en fin, con unos violadores famosos que dicen, yo voy a ir a verlo aunque la autoridad no lo encuentre, ¿no? Entonces, cuando un malo, un criminal te llama para que tú le entrevistes, tú sabes que hay un pacto previo, ¿no? El Chapo, llámale el Chapo Guzmán o quien tú quieras. Sí, no apareció de repente, ay, mira, qué casualidad, hay que empezar a grabar. Sí, ¿no? Hay un pacto previo. Y en ese pacto ellos deciden, porque además el tipo es un asesino y tiene ahí unos matones alrededor tuyo y sabes que están ahí y que si tú te equivocas y dices una cosa incorrecta o publicas algo incorrecto, como le pasó a Javier, del periodista de Sinaloa, te van a disparar porque tú haces un pacto con el diablo. Es así de sencillo, ¿no? Y yo lo que hice cuando decidí hacer Esclavos del Poder... Perdona que no te deje avanzar, pero la necesidad de hacer ese pacto con el diablo desde el punto de vista del periodismo, ¿crees que tiene que ver con un tema de ego o un tema de sí perseguir la verdad? Porque, pues, porque como tú me mencionas ahorita es, yo puedo perseguir la verdad desde otro punto, desde otro lugar, sin tener que estar Mi punto de vista y la escuela, digamos, a la que yo pertenezco, de periodismo, de investigación, porque hay mucha gente que hace lo que yo hago en el mundo, es, tú no pactas nunca con los criminales de ningún tipo, ni con los políticos, ¿no? O sea, tú lo que haces es hacer una investigación seria, te puedes sentar a hacerle una entrevista cuando tú logras llegar a ellos, si se da el momento y el contexto, pero nunca puede ser a través de un llamado que te hace el criminal. A ver, a mí me ha pasado, a mí me sucedió con un narcotraficante que estaba buscando que me buscó a mí personalmente para pedirme que yo lo entrevistara, que podía ir a Las Lomas a tener una reunión en su casa. Y claro, la tentación es enorme, porque el ego, todas y todos estamos discutiendo entre el ego y el alma toda la vida, como decía Jung, ¿no? Y te quieres convencer tú sola de esto. Entonces todo el tiempo estás ahí argumentando, sí, claro, imagínate qué tal. Entonces, claro, hay una parte de decir, no, ya una parte de tu cabecita dice, el Premio Nacional Mundial de Periodismo con esta entrevista. Y luego
tu parte de tu luminosa, digamos, dice, a ver, espérale, bájale tantito, reina, que esto es inducción periodística, ideológica, criminal, etc. Y yo no voy para allá. No quiero esos premios, no quiero ese poder, ¿no? Y entonces ya mi ego se queda ahí controladito, ¿verdad? Que yo lo tengo como todo el mundo. Y luego el otro dice, ya puedo dormir tranquilo. Okay. O sea, lo que tú preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre este periodismo que pacta con el mal o que se sienta, como decía don Julio Scherer, si el diablo me llama a su casa, yo voy a su casa a comer con él para entrevistarlo? Y te decía, tú sí hiciste lo mismo, según y él. yo lo que hice fue todo lo contrario. Es decir, yo entrevisté, tuve la fortuna de conocer a periodistas que hacían periodismo de inmersión en Europa hacía muchos años y que aprendí de ellos y empecé a leer textos y reportajes y tal, y metodologías de cómo hacer periodismo de inmersión. En México se hacía muy poco. O sea, sí hay quien lo hace, o en Latinoamérica, pero era raro, ¿no? Porque, claro, porque el periodismo de inmersión lo que hace es que tú no eres el héroe de la película o la heroína, ¿sabes? Y en cambio en el otro sí, en el otro eres un héroe inmediato y estás en la foto. Y en el de inmersión tú no apareces nunca, porque tú eres uno de los otros. Sí, en el otro es James Bond, ¿no? Y entonces Sí, todos tomen la exactamente. foto y soy el... Y en el otro eres un extra, exactamente. En el periodismo común, donde vas a entrevistar al narco o al chapo, ¿verdad? Tú eres James Bond o quien quieras ser la heroína ahí. Y en el de inmersión, tú eres una extra de la película. O sea, nadie se entera y que entre más existes. desapercibido pases mejor para poder hacer bien tu chamba. Claro. Primero porque puedes hacer tu trabajo mucho mejor, porque puedes documentar todas las versiones de la realidad de lo que está sucediendo en ese contexto. Y luego porque además tu vida corre riesgo. El periodismo de Gunther Wollraff, que es uno de los periodistas alemanes más famosos, como el maestro del periodismo de inmersión para mí, hizo un libro que se llama Cabeza de Turco, que bueno, pues se disfrazó y se metió para poder documentar la esclavitud, etcétera, etcétera, en un tema en Europa. Entonces, yo lo que aprendí, y le pregunté a Gunther Wollraff cuando le conté lo que quería hacer con esclavas del poder, con la trata de mujeres y niñas en el mundo, es ¿en qué momento es correcto que yo haga esto, que me haga pasar por otra persona? Y me dijo, mira, el único momento en que es correcto es cuando no hay ninguna otra forma de documentar realmente lo que sucede sin que te quedes con la versión del poderoso que controla el crimen, ¿no? La red criminal, la red de explotación o de esclavitud, etc. Entonces, esa es la regla número 1. La regla número 2 es cuando tu vida corre peligro real y absoluto prácticamente, ¿no? Es decir, si yo llego con un micrófono y le digo, oiga, Chapo, que usted es un asesino y tal, y que ha violado no sé cuántas mujeres y que usted manda a tratar y explotar a todas estas niñas y niños, pues claro, en lo que le estoy preguntando eso, sus sicarios me van a meter 3 balazos y yo tarada no soy, ¿no? Soy valiente, que es diferente. Y entonces cuando empiezas a entender esos contextos es cuando dices, bueno, entonces yo me tengo que infiltrar para documentar desde dentro, en ese submundo, cómo funciona, ¿no? Porque lo que yo había visto en el tema de la esclavitud humana, de la trata de mujeres y niñas en el mundo entero, en estudios y ensayos y tal, es que la mayoría de la gente sacaban conclusiones, sí, ¿sabes? Claro. Y entonces, el preso fulanito que lo llevaron a la cárcel de Washington y entonces lo entrevistaron 3 periodistas del New York Times y entonces les contó que ellos tenían esclavizadas a 150 niñas en unos burdeles de Nueva York y que se las habían llevado desde Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, ya esa es la entrevista. O sea, la entrevista es la versión del preso que fue sentenciado y que obtuvo el beneficio de la ley porque dijo la verdad, ¿no? Porque confesó. ¿Dónde está tu confirmación de los hechos? ¿Dónde están todas esas víctimas? ¿Dónde quedaron? Eso no importa. Importa el premio que se ganaron los periodistas del New York Times por entrevistar al señor que metieron en la cárcel, como fue el primer sentenciado por trata de explotación sexual comercial mexicano en Estados Unidos, ¿no? Y mi versión del periodismo es otra cosa muy distinta. Mi versión del periodismo es, yo tengo una tarea como reportera de investigación para responderle a la sociedad y a las personas que me leen para que sepan que pueden confiar en mí porque yo voy a buscar la verdad donde ellas y ellos no pueden buscarla. Y cuando la encuentren, se las voy a contar toda. Esa es mi tarea como periodista, no otra. No es ganarme premios. Si me los gano, pues mira, será un extra o no. Que te ganas un chorro, pero... Esa es otra historia, ¿sabes? Y algunos son significativos y otros dan igual, pero
Para mí el periodismo de investigación es una misión que tiene un compromiso social importantísimo, ¿no? Ok. Y en la medida en que tú profundizas en ese tipo de trabajo, tienes mucho prestigio, mucha fama y menos dinero, poco dinero, ¿no? Si tú empiezas a comprometerte con el otro tipo de periodismo de mayor fama, pues entonces tienes más dinero, ¿no? Yo elegí este camino. ¿Es complejo? Sí. Bueno, pero bueno. Entonces, lo que hice fue capacitarme. Busqué a un amigo que trabajaba en cine y le dije, maestro, necesito que me enseñes a maquillarme como prostituta, que me la crean y que me enseñes cómo hacerle los diferentes looks, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando empecé a hacer eso tenía 40 y tantos años. Y entonces le dije, bueno, voy a fingir que soy una bailarina de table, que ya es súper mayor. A los 25 años tú ya no sirves. Okay. Ya eres desechable en el mundo de la trata de mujeres, ¿no? Okay. A los 25 años en los prostíbulos y en los VIPs del mundo entero, eres súper vieja. Entonces, claro, yo tenía 40 y algo, y entonces, aunque estoy medio buena y tal, ya doy el look, ya era súper vieja para eso. Eso funcionaba para mí. Sí. Entonces, era cómo me he visto, tal. Entonces, me enseñó a ponerme pupilentes de colores y pelucas y las pestañotas y unos tacones que en mi vida había usado, cómo moverme, etc. Y entonces, yo lo que hacía era meterme a estos lugares, entraba a los bares, me sentaba, y entonces empezaba a hablar con los clientes y tal, y yo les decía, no, pues es que yo, de muy joven, pues me dedicaba a esto, pero pues ya ahora ya nada más vengo como por el recuerdo, ¿no? Pero ya no, ya estoy retirada, ¿no? Un poco como... Y claro, te lo creen, porque yo estaba documentando cómo había niñas de 16 y 17 años en esos prostíbulos. En Monterrey, ¿sabes? En Colombia, en Dominicana, en Cancún, todos lados. Y entonces, yo sabía que si yo hubiera entrado como Lidia Cacho, no salgo viva de ahí. De Monterrey, de los prostíbulos de Monterrey, controlados por estas mafias, donde estaba el exgobernador Natividad González Parás controlando todo esto con su hermano, el abogado, todas estas redes de poderosos millonarios. Olvídalo, no hubiera salido viva en los 5 minutos. Entonces yo tenía que entrar así, porque no se enteraban de nada, pero con tenía camaritas escondidas en el acá, luego en un collar que me ponía, me entrenó un amigo, fui a una tienda que se llama Spy Shop en California y me compré todo tipo de camaritas de espía, ¿no? Ya sabes. Te veías muy diferente, o sea al maquillarte te veías muy tenía diferente. 5 looks. O sea, como para que no te reconociera nadie. Porque luego lo que pasó en un prostíbulo de Cancún donde les Tú tenías un programa de intentaron televisión cerrar. allá, bueno, no sé si te podían ubicar. Sí, claro, no, me reconocían. Si yo entraba como yo, olvídalo. Entonces, sí, en uno de estos prostíbulos VIPs tenían una foto mía en la entrada y llegué con unos amigos míos, yo disfrazada, y le dije a mi amigo, que era un hombre súper guapo acá, le dije, tú di que somos pareja y que venimos a buscar a una chava porque queremos tener un threesome acá. Y entonces, cuando preguntan qué haces con esta mujer, porque yo ahí no iba vestida tan de trabajadora de la noche, sino iba como, no, o sea, medio vulgarcita acá, ¿no? Sexy longa, pero mamacita, pero con peluca y todo el rollo. Y entonces, cuando llegamos ahí, de repente se pone el pobre sudando, y me dice, miro ahí, y mientras el otro pagaba, porque pagas una entrada especial en sus VIPs, y de repente estaba mi foto. Pero tu Donde foto... está el cadenero, mi foto la pero tenían ahí. ¿Tu foto de Lidia Cacho sí, o tu foto de Lidia como... Cacho era periodista. Y de no la ejemplo, así como cuando ponen Claro. en los bancos que te ponen así de si ven a esas personas, avisen. Deténganlas, exactamente. Así estaba mi... Y entonces le hace... Pasaste. Y el otro pobre así y yo. Y volteo y le digo, ¿me parezco? Y me dice, no. Y yo, bueno, perfecto. Ay, yo, híjole, claro, yo me he ido y corriendo. así. Bueno, luego, por ejemplo, cuando quería documentar cuántas niñas y niños, eso ya es una historia mucho más ruda, menores de 12, 13 años, estaban en los prostíbulos de la Merced, que controlaba el cartel de los Beltrán Leiva en ese momento en la Ciudad de México. Yo empecé a ir por allá con un amigo que era chofer de taxi y tal, y las veces que intentamos, que yo sacaba el celular, veía que estaban todos los sicarios. Ahí me decía, Lidia, te van a matar, nos van a disparar. Y entonces no lo pude hacer. Entonces lo que hice fue ver que las monjas de un convento cercano iban todos los días y entraban a estos prostíbulos y a los hoteles de paso a llevarles medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual, condones, iban a rezar con las mujeres en condición de prostitución, etcétera. Y convencí a las monjas de que me enseñaran. Yo en mi vida había rezado, entonces que me enseñaran a hacer con un rosario, a llevarlo, cómo se mueven, todo, ¿no? Y me mandé a hacer un hábito y con todo lo que hay que hacerse. Y
y verlas durante semanas para ver cómo actuaban, cómo bajar la voz, Ujú, bajar la mirada, ¿no? Muy humilde, muy ujú. yo. Ajá, ajá. Y para entrar, y me metí ahí y pude documentar más de 160 niñas y niños explotados, etc. Todas esas cosas, ¿las hacías con miedo? No, Sin miedo. no, con No te da cero miedo miedo, no. nada. No, al contrario, era con muchísima emoción, es como los estamos No, engañando, güey. estás O pero sea, los bien. estoy engañando, yes, así la No, está adrenalina mal. total. Era como Ay, esto es lo que hay que hacer. Y me cuando veía a los niños y las niñas, yo dije, esto es todo. O sea, yo les veía y estaba tomando las fotos y haciendo los videitos de dónde ujú. igual y las caras. Y yo decía, tenemos que reconocerlas físicamente para poderlos rescatar, para que las organizaciones que rescatan. Y ahí estaba así de, estos mafiosos no saben lo que les espera. Me da mucha emoción, me encanta mi trabajo.